Tomar contacto con Juan Gondel, director de Veterinaria Municipal. El gobierno de la ciudad trabaja en el plan de control de animales, que es un tema que realmente preocupa y mucho porque uno ve una cantidad enorme de animales en la calle y eso es obviamente un punto en el que trabajar. Juan Sebastián Carbonell, saluda, ¿cómo estás? Buen día. Hola Sebastián, buen día, ¿cómo estás? Gracias Bien. por llamar. A vos por el tiempo. Bueno, Juan, contanos en qué están laburando y cuál es la situación actual de Gualeguaychú respecto a este tema. Bueno, nosotros puntualmente desde que se asumió la responsabilidad en diciembre del año pasado, se asumió en conjunto con una nueva ordenanza municipal y un programa de equilibrio poblacional en donde justamente lo que se está intentando hacer es llevar a cabo un control constante, sistemático por así decirlo, de la cantidad de animales que andan en Gualeguaychú, no solo en la calle, sino del crecimiento que se ha visto en este último tiempo en el gran número de animales en comparación con años pasados, y la idea es justamente controlar la sobrepoblación, controlar justamente las enfermedades que estos animales transmiten a las personas, porque no nos olvidemos que todos los animales son agentes de transmisión de enfermedades y sobre todo los animales de compañía que están cerca nuestro lo tenemos y que afectan a los más predispuestos, que en este caso son los niños. Nosotros somos agentes de salud pública y justamente lo más importante para nosotros es tratar de cuidar la salud de la población, en este caso a través del control sanitario y el control del crecimiento de la tasa de natalidad de estos animales. ¿Tenés un cálculo estimado de cuántos animales viven en la calle en Gualeguaychú? ¿Es posible por lo menos acercarse a ese número o es muy difícil? Al día de hoy no podemos hablar ni podemos diferenciar justamente de animales que viven en la calle o no. Dentro de la ordenanza se trabajó mucho o se basó mucho en lo que es la red de políticas públicas, una red de políticas generada por el gobierno anterior, nacional, en donde esa red de políticas públicas estableció por algunas estadísticas realizadas en otras ciudades grandes que aproximadamente estamos hablando de un animal cada 2 personas. Muy difícil de sintetizarlo y abarcarlo a todas las ciudades de la Argentina, pero se puede establecer como punto de apoyo para poder justamente determinar si eso es un mínimo o un máximo en la ciudad de Gualeguaychú. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que estamos castrando muchos animales y deberíamos estar castrando más animales, que es justamente lo que indica el programa, para poder justamente solucionar esta presencia de animales en la calle. Y dentro de esos animales en la calle hay que tener en cuenta y diferenciar también lo que son los animales que viven en la calle y que son de la calle, que son muy pocos, comparativamente con los animales que andan en la calle y que tienen un propietario o un tenedor responsable, que es hacia ellos donde tenemos que informar y tratar de educar en cuanto al cuidado de estos animales y de la población en general con respecto a las enfermedades. Hoy se están haciendo ¿cuántas castraciones promedio por día? Tenemos que estar, promedio por día estamos entre 20 y 30 castraciones por día promedio, teniendo un máximo de alrededor de 45, 50 castraciones y un mínimo de alrededor de 12 o 13. Lamentablemente la tasa de deserción es bastante importante. Las castraciones se dan por turno muchas veces o por llegada automática de la gente sin turno previo. Esas son las dos mecanismos. Estamos castrando todos los días en diferentes puntos de la ciudad, transmitimos la información semanalmente y también se puede consultar al número de teléfono de la municipalidad, de la veterinaria municipal, sin ningún problema, y se le brindará la información. Y lamentablemente, vuelvo a insistir, la tasa de deserción es muy alta. Muchas veces los turnos que se dan son alrededor de 50 y 60 y vienen 20 a castrarse, o muchas veces se dan 40 o 30 y vienen 10, por diversas cuestiones, quizás cuestiones personales puntuales, cuestiones climáticas también, pero lamentablemente eso es lo importante o lo que intentamos hacer, comunicar, informar para que la gente entienda la importancia de este programa y se haga responsable justamente de tratar de ayudarnos a llevarlo a cabo. Todos no vamos a poder, necesitamos el compromiso de todos. ¿Hay un número ideal de castraciones diarias? Vos decís, bueno, para poder solucionar este problema deberíamos, no sé, si hoy castramos 20 o 30 por día, ¿deberíamos hacer el doble o hay algún número que tengas en la cabeza? Bien, la realidad es que no es una cuestión de número. La castración es el método principal
de control del equilibrio poblacional. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Desde el punto de vista práctico, hay que castrar de manera primaria. El número, la realidad es que cuanto más, mejor. ¿Por qué te digo esto? No me quiero cerrar en un número para no limitarme, para no limitarnos. La realidad implica, y justamente la ordenanza lo que habla del equilibrio poblacional, habla que si castramos cierta cantidad de animales, y te voy a dar los números que habla la ordenanza, si logramos castrar según la cantidad de habitantes de Gualeguaychú entre 50 y 60 animales por día, estaríamos llegando a lo que se dice el equilibrio poblacional en 4 o 5 años. Ajá. El equilibrio poblacional es un número el cual a nosotros nos habilita a entender que va a haber la misma cantidad de animales nacidos por año que muertos por año, capaz de ser mantenido por los propietarios de los habitantes de Gualeguaychú. Pero la realidad es que es un número bastante efímero, no tiene mucha funcionalidad desde el punto de vista práctico, porque lo importante de todo esto es saber que cuanto más castremos, menos probabilidad de enfermedades vamos a tener, menos probabilidad de que estos animales sufran de enfermedades per se, y no solo sufran, sino que la transmitan, ni hablar de la cantidad de accidentes que generan estos animales que andan en la calle sueltos. Juan, ¿es realidad o mito que al animal después de castrarlo le cambia el carácter? No deja de ser ni realidad o mito, es biología. Uh-huh. La realidad es que hablar de carácter es abarcar un poco ancho. Lo que es biología y lo que es concreto es que uno al castrar saca el estímulo hormonal. En el caso de las hembras, el estrógeno; en el caso de los machos, la testosterona. Al sacar el estímulo hormonal, justamente lo que está sacando es ese estímulo el cual tiende a generar muchas veces esos picos de actividad en todas las personas y en todos los animales también. Por ende, uno tiende a pensar y puede llegar a interpretar que al sacar la gónada masculina o femenina, el animal va a tender a estar un poco más tranquilo. Por supuesto, esto tiene que ver también con características raciales, con las especies. Va a haber especies que van a ser más o menos propensas a ser afectadas. Lo mismo las características raciales. Va a haber razas que van a estar más predispuestas o menos predispuestas, dependiendo de la misma, a ser más activas o menos activas. Hay muchos factores a tener en cuenta, no solo la castración, como para poder hablar sobre el tema de justamente lo que me estás diciendo de la actividad. También el método de crianza. Pero ¿puede un perro modificar su carácter y volverse un perro malo, por ejemplo? Digamos, ¿Después de la castración? Sí. La realidad que al generalizar me estaría errando, pero si yo tendría que pensar desde el punto de vista técnico como médico veterinario, te diría que sería muy raro. Ajá. Que tendería a pensar que todo lo contrario. Uno al sacar por supuesto que va a haber situaciones puntuales en donde por ahí se sienta más afectado. Por ejemplo, desde el punto de vista comportamental, si él reconoce un ambiente como negativo, como ir a la veterinaria, porque la veterinaria sufrió o le pasó algo, entonces es muy factible que al ir a la veterinaria esto ocurra, pero normalmente tiende a pasar todo lo contrario. Al sacarle estímulo hormonal tiende a disminuir muchísimo la agresividad. En la media de la población, ¿no? ¿Cómo hace la gente? Vos decís, estamos en distintos barrios, el que está escuchando la nota y quiere castrar el perro, ¿qué tiene que hacer? A priori comunicarse con veterinario municipal o pedir turno al 41 41 63. Ese es el número de contacto para pedir turno para castrar. De cualquier manera, en nuestros medios de comunicación, ya sea en la página de la municipalidad, se saca semanalmente los días y horarios, en notas donde se puede adquirir la información para saber dónde vamos a estar. También, discúlpame. Sí. Hay que tener en cuenta que en esos días de mañana en donde se realizan las castraciones también hay atención primaria clínica. Los mismos veterinarios atienden a los animales ahí. Mira, un oyente me pasa una pregunta. ¿Cuál es la edad ideal para castrar el perro? Bien, perfecto. Yo creería que cuando hablamos de idealidad tenemos que hablar de el momento justo en donde un animal no tiene los pros y contras de la castración son funcionales y a su vez le generamos el menor efecto adverso. Para mí tiene que ver relacionado a la pubertad del animal. Y la pubertad de los animales, al igual que las personas, es diferente. Normalmente tendríamos que estar hablando alrededor de los 6 a 10 meses de vida para hacer una fecha exacta o un rango exacto.
pero después de la pubertad es el punto en donde existe el primer ciclo hormonal. En el caso de las hembras, la primera ovulación, o en el caso de los machos es muy difícil de sacar, pero normalmente se lo correlaciona a la evolución, a la mayor evolución de las gónadas y de los órganos genitourinarios. Uh-huh. ¿Eso tiene un costo, castrarlo con el municipio? No. Si hay algo que es lo que adquiere el programa de equilibrio poblacional es justamente que es gratuito. Es masivo y es gratuito. Cuando digo que es gratuito es que no se paga absolutamente nada. Por supuesto que muchas veces cuando se le da el turno se le solicita donaciones de tipo práctica, como por ejemplo agua oxigenada algunas veces, o bolsas, pero no es necesario, es solamente un comentario para ayudar, pero es totalmente gratuito porque la finalidad del programa es justamente disminuir la cantidad de animales que hay en Gualeguaychú y con eso ayudar a la salud pública. Y cuando digo masivo es justamente eso, para tratar de abarcar la mayor cantidad de personas y animales de la ciudad. Juan, gracias por el tiempo. Muchas gracias a vos, te agradezco mucho. Un abrazo grande. Juan Gondel, director de... casi se nos murió Juan al final, ¿no? Yo, si le hacía una pregunta más, se me ahogaba en vivo, pobre Juan. Bueno, por eso no le preguntamos más. Bueno, pero ya ahí están todos los datos importantes que tenés que saber para, si querés castrar los animales. Mucha gente que pide el turno y después no va. La verdad es que, bueno, eso es una macana porque hay gente laburando en eso y se queda esperando los animales.